Señora Susana Rivero Guzmán, usted ha sido propuesta como testigo de cargo por parte de la Procuraduría General del Estado. En ese entendido, se le hace las siguientes consultas. ¿Usted tiene relación con alguna de las partes procesales? ¿Usted tiene algún interés en el presente proceso? No, además de la averiguación de la verdad. Muy bien. Le van a proceder a efectuar una serie de preguntas a las cuales usted tiene que responder. Sin embargo, al momento de que escuche la palabra objeción, no va a responder hasta que el tribunal le autorice. ¿Me ha entendido? Muy bien. Su testigo, Procuraduría. Gracias, señor juez presidente. Sin antes solicitarle respetuosamente a su autoridad pueda realizar las explicaciones de cómo se va a realizar esta declaración y de cómo debe acercarse al micrófono para que en voz alta podamos escuchar. Muchas gracias, señor juez presidente. Se tiene presente a la solicitud efectuada por la Procuraduría. La señora testigo deberá de dirigirse de forma directa al micrófono a efectos de que se pueda proceder al registro correspondiente y también las partes procesales que se encuentran en sala virtual puedan escuchar de manera clara lo que ella manifieste. Con estas recomendaciones tiene el uso de la palabra el abogado de la Procuraduría. Gracias, señor juez presidente. Vamos a pasar a realizar la primera pregunta. Abogado Caleb Clemor, abogado de la Procuraduría General del Estado. Bien, señora Susana Rivero Guzmán, ¿podría usted señalar cuál era el cargo que desempeñaba y qué actividades realizó entre el 10 y 12 de noviembre del año 2019 en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Gracias. En la legislatura 2019-2020 fui elegida como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, en mi condición de diputada nacional por el departamento del Beni. Un momentito, por favor. Por secretaría, verifique el micrófono de la testigo. Hola. Hola, hola. Ah, sí. Bueno, como para cantar en karaoke. Prosiga, por favor. Perfecto. Repito, en la legislatura 2019-2020 ocupaba el cargo de primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Fui elegida en ese año en mi condición de diputada nacional por el departamento del Beni. El 10 de noviembre me enteré por televisión de la renuncia de los mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera. También por televisión me enteré del anuncio de renuncia de mi colega presidente Víctor Borda y por lo tanto, además estaba yo en ejercicio en el reemplazo directo conforme al reglamento de la Cámara de Diputados. Me explico en esta parte. Cuando el presidente de una Cámara se encuentra en su región, asume el primer vicepresidente en reemplazo el ejercicio de las tareas rutinarias de una Cámara. En ese entonces estaba yo, por lo tanto, en la presidencia en ejercicio de la Cámara de Diputados, no electa, simplemente en reemplazo de mi colega presidente. Me enteré entonces de la renuncia de Víctor Borda, aunque yo, como abogada y como miembro de la directiva que conocía perfectamente el reglamento, sabía que esas renuncias debían merecer un tratamiento correspondiente. Por lo tanto, para mí, eso solamente era un anuncio. Por televisión también me enteré de la renuncia de Adriana Salvatierra. Vuelvo a repetir, como un anuncio de renuncia, porque esas renuncias tenían que merecer un tratamiento legal en cada una de las respectivas cámaras. Eso sucedió el día domingo 10 de noviembre. Como todo el país estaba expectante de lo que sucedía en esas horas, por televisión, y de hecho así aporté en la etapa preparatoria como una contribución de mi parte, y presenté así al Ministerio Público, escuché en la televisora Unitel a las 18:45 de la tarde un contacto en entrevista directa con Yanine, la senadora Áñez, hoy acusada en este juicio, donde ella se la entrevistaba como presidenta y donde ella refería que le tocaba suceder, que había renunciado su colega Adriana Salvatierra,
que había renunciado su colega Medina Celi como primer vicepresidente del Senado, que había renunciado Víctor Borba como presidente del Senado. De mí se olvidaba, nadie me mencionó, me saltó, aunque en prelación estoy primero que ella, y ella refería en esa entrevista que llegaría a la ciudad de La Paz, que estaba buscando una conexión aérea para llegar a la ciudad de La Paz y convocar a la sesión del Senado para considerar las renuncias de Adriana Salvatierra y de Medina Celi y inmediatamente convocar a sesión de asamblea para considerar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. Me sorprendió muchísimo esa declaración, pues todos nosotros, quienes trabajábamos ya durante varias gestiones en la Asamblea Legislativa, sabíamos que hay un procedimiento que seguir, hay conductos regulares que seguir, hay prelación reglamentada y por lo tanto me llamó muchísimo esa declaración, me llamó muchísimo la atención. Vuelvo a decir, como política y como parte también involucrada de los hechos en ese momento, seguí de manera pormenorizada lo que acontecía en los medios de comunicación y ahí también vi cómo Yanine Áñez, al día siguiente, que ya era lunes 11 de noviembre, tempranito declaraba también en Unitel que llegaría a la ciudad de La Paz a convocar a las sesiones tanto del Senado para considerar las renuncias de sus presidente y vicepresidente, como a la sesión de asamblea. Muy emocionada, además de así esta declaración, y yo obviamente me sorprendí. Ese mismo día, lunes 11 de noviembre, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, el lunes 11, en condiciones normales, nunca hay asambleístas en la ciudad de La Paz. Siempre llegan martes a sus sesiones. Por lo tanto, el lunes no habían parlamentarios en La Paz, y mucho menos en un momento de conflicto donde desde el día antes había un avión KZK-8 sobrevolando las cabezas en plan de amedrentamiento, cuando había tanta convulsión, cuando no se podía transitar, cuando no se podía llegar a la Plaza Morillo. Ese día, lunes 11, a eso de las 5 de la tarde, yo me encontraba con Adriana Salvatierra y con Teresa Morales, y estas compañeras recibieron una llamada de Monseñor Scarpellini de la iglesia y dijeron, iniciemos el diálogo. Y nos pareció correcto hacerlo, porque así había sucedido en la transición de Carlos Mesa, así había sucedido en la transición de Rodríguez Bercé, y Adriana Salvatierra se dirigió a la Universidad Católica, donde estaban ahí las fuerzas políticas, y yo no fui a esa reunión. Quedamos de no ir juntas porque por ahí era una trampa. Nosotras entendíamos que desde el día anterior se había desatado un golpe de Estado con militares y policías en las calles y por lo tanto era muy riesgoso que fuéramos juntas a esa reunión. Decidimos que como ella ya había anunciado que renunciaría, ya no era un peligro para nadie, ella fuera sola con Teresa. En esa reunión me comentaron que no discutieron nada, simplemente hablaron de cómo viabilizar la seguridad de Evo Morales, de Álvaro García Linera, para que llegara un avión mexicano, los retirara del país y que esa era la condición para sentarse a dialogar. Ese mismo día, lunes, en mi condición de presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, al enterarme por mi personal técnico en la Cámara que existía una convocatoria de la segunda vicepresidenta de diputados, es decir, una colega diputada que iba detrás de mí, no delante, que me quería saltar en el procedimiento, había convocado una sesión. Yo coordiné con toda mi bancada, con las fuerzas de oposición, y ellos me expresaron que no estaban en La Paz. Era imposible que estén el día lunes y que era difícil que llegaran para el día siguiente, que era 12. Entonces emití un comunicado vía procedimiento legal a través de la Secretaría General para que por fuerza mayor se reprogramara esa sesión que estaba convocada, y era una sesión de rutina para tratar transferencias de terrenos. Entonces emití ese comunicado expresando que por motivos de fuerza mayor quedaba suspendida la sesión para el día martes de diputados hasta que llegaran los parlamentarios a la ciudad de La Paz.
Al día siguiente era martes 12 de noviembre. El martes 12 de noviembre, Adriana Salvatierra ya muy temprano, tipo 10 de la mañana, con Teresa Morales, van a la Universidad Católica a reunirse con las fuerzas políticas, todas de oposición, a iniciar el diálogo político formal. No sé qué hablaron en esa reunión, simplemente supe, Adriana me llamó y me dijo, por favor, incorpórate a la reunión para que hablemos de los procedimientos. Me incorporé a la reunión y en el momento en el que yo estuve en esa reunión, se hablaron de procedimientos legislativos. Me consultaron qué era lo que correspondía hacer y yo les contesté lo que establecen las normas, que correspondía convocar una sesión de la Asamblea para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro y que después había que seguir los procedimientos constitucionales, pero que primero que nada el movimiento al socialismo de la bancada a la que yo pertenecía, además la fuerza mayoritaria en ese momento, debía primero reunirse en bancada para poder discutir y tomar las decisiones que correspondían y que nosotras dos, aunque estuviéramos presidiendo las cámaras en ese momento, sin la conversación política con nuestra bancada no podíamos avanzar. Ahí el señor Jorge Quiroga con un abogado dijeron que estaban haciendo una consulta al Tribunal Constitucional. Les dijimos, perfecto, hagan la consulta, veremos qué les responden. No nos explicaron de qué consulta ni qué tema estaban consultando y simplemente nos despedimos diciendo que nosotras teníamos una reunión de bancada. Sin embargo, fíjense la hora, eran las 11 de la mañana del día 12 de noviembre, martes, cuando estábamos conversando, recién iniciando el diálogo político con las fuerzas de oposición. Sin embargo, el personal de Adriana Salvatierra le comunicó a esa hora que desde la mañana tempranito la señora Áñez ya había tomado posesión del despacho de presidencia con su personal, con policías y que no dejaban a nadie entrar a sus despachos. Y es ese mismo día cuando en la televisión vemos a eso de las 5 de la tarde cómo la senadora Áñez intenta realizar una sesión en el Senado, es su propio secretario el que le dice que no hay quórum y aún así se proclama presidenta del Senado cuando lo único que podía hacer era reemplazar a Adriana en las tareas administrativas, jamás autoproclamarse titular y presidenta. Y después bajan las gradas, las escalinatas de la Asamblea Legislativa Plurinacional al hemiciclo de la Cámara de Diputados y ahí también yo vi en la televisión, porque lo transmitían al vivo por Unitel, que sin quórum, sin tomar lista, sin orden del día, sin que nadie emita voto alguno ni levanten la mano, ella lee un documento y se proclama presidenta de Bolivia aplicando un mecanismo de jurisprudencia que se utilizó en la transición de Jorge Tuto Quiroga, más conocido como el ipso facto, pero claro, el ipso facto, que implica una sucesión inmediata y sin formalidad, está diseñado para quien está en línea de sucesión, no para quien está en la fuerza de minoría y que ocupa una tercera cartera en una cámara. Y así, eso es lo que puedo relatar en lo que transcurrió del 10, del 11 y del 12 de noviembre de 2019, momento en el que estábamos acá, la presidenta del Senado y mi persona, en las presidencias de las cámaras, intentando hacer cumplir la Constitución, intentando cumplir nuestro deber, intentando arriesgar incluso nuestras vidas, cuando ese avión no dejaba de perseguirnos a muy baja altura, amedrentándonos. Intentamos conducir el diálogo político, pero sin embargo, ni las fuerzas policiales, ni la fuerza militar garantizó nuestra protección como sí lo hizo con la senadora Áñez. Quiero aclarar que conozco a la senadora Áñez de casi toda la vida, ella es de mi departamento, yo no tengo ninguna animadversión con ella, hemos sido colegas, muchas veces coincidimos en los viajes de ida o de vuelta en nuestro trabajo parlamentario, pero no puedo callar en esta oportunidad ante semejante afrenta al Estado de Derecho y a la propia Constitución, y por eso vine como testigo a la convocatoria de la Procuraduría.
Bien, gracias, señora Susana Rivero Guzmán. Vamos a pedirle ahora que responda a la siguiente pregunta. Nuevamente, el abogado Caleb Clemor, abogado de la Procuraduría General del Estado, efectos de registro. Como ex asambleísta, ¿puede explicarnos, podría señalar cuál es el conducto para considerar las renuncias del presidente y vicepresidente del Estado en sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional? Claro que sí. Para considerar las renuncias de presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, se convoca con 48 horas mínimo si es una sesión extraordinaria de Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso quiere decir reunión de las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. Se verifica quórum en la testera, es decir, en la directiva. Se verifica quórum en el pleno, es decir, abajo donde están los demás asambleístas. Se verifica este quórum por lista separada del Senado, por lista separada de diputados, y en ambas cámaras tiene que haber la mitad más uno de esos miembros para que recién haya quórum para instalar esa sesión. Una vez instalada la sesión, se leen las renuncias, se ponen a consideración del Pleno y se vota, es decir, se pone en consideración y se pide que se emita el voto correspondiente de aprobación o de rechazo de esa renuncia. Si ustedes verifican en la historia de Bolivia, el expresidente Carlos Mesa renunció un par de veces y una de ellas no le fue aceptada su renuncia, recién en la segunda oportunidad. Ese es el procedimiento legal que además está previsto así en la propia Constitución y en los reglamentos camarales. Muchas gracias, está muy claro. Vamos a pasar a realizar la siguiente pregunta. Nuevamente, la abogada Caleb Clemor, abogado de la Procuraduría. ¿Puede, por favor, explicarnos en qué consiste la conformación de la directiva de la Cámara de Senadores sobre el bloque mayoritario? Gracias. En ambas cámaras existen reglamentos de cómo debe conformarse la directiva, de cómo deben conformarse las comisiones. Y en ambos reglamentos, tanto en el del Senado como en el de diputados, hay un artículo expreso que establece cuáles carteras corresponden a la fuerza de mayoría y cuáles carteras corresponden a la fuerza de minoría. Esto no está sujeto a ninguna interpretación, es una regla cerrada. En esa legislatura 2019-2020, la fuerza de mayoría la ocupaba el movimiento al socialismo. Por lo tanto, las presidencias de las cámaras, de ambas cámaras, tanto de senadores como de diputados, la primera vicepresidencia, tanto en el Senado como en diputados, le correspondían a la fuerza mayoritaria, es decir, al movimiento al socialismo. La fuerza de minoría se quedaba con la segunda vicepresidencia y algunas secretarías. En este caso, la señora Áñez era de la fuerza de minoría y por eso ocupaba la segunda vicepresidencia en el Senado. Muchas gracias, está todo claro. Eso es todo, señor juez presidente. Gracias. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Fiscal Mejillones, objeto de registro. Buenos días, señora Susana Rivero. Le voy a hacer unas preguntas para que pueda contestar al tribunal. Usted ha señalado hace un momento, de acuerdo a lo que hizo la señora Yanine Áñez, se saltó de mi persona porque en prelación inclusive estoy primera, dijo. ¿A qué se hace referencia? ¿Podría aclarar a esa situación, por favor? Claro que sí. Como decía hace un momento, el reglamento del Senado y el reglamento de diputados establecen que las dos primeras carteras, las más importantes, las presidencias y las vicepresidencias, corresponden a la fuerza de mayoría. Y a partir de la segunda vicepresidencia, recién le corresponde a la fuerza de minoría. Hagamos el ejercicio en prelación. La presidencia del Senado estaba ocupada por la fuerza de mayoría y la ejercía Adriana Salvatierra. La presidencia de diputados le correspondía a la fuerza de mayoría y estaba ocupada por Víctor Borda. La primera vicepresidencia del Senado le correspondía a la fuerza de mayoría y estaba ocupada por Rubén Medinaceli. La primera vicepresidencia de diputados
correspondía a la fuerza de mayoría y estaba ocupada por mi persona, que no renuncié. Y en tercer lugar, se iba a la segunda vicepresidencia del Senado, donde recién estaba la señora Áñez, y de ahí bajaba a la segunda vicepresidencia de diputados, donde estaba la señora Fernández. Gracias, señora Susana Rivero. Otra pregunta. ¿Hasta qué fecha usted asumió el cargo de primera vicepresidente de la Cámara de Diputados? Hasta el 14 de noviembre, como consta en mi renuncia, como registraron los medios de comunicación, como deben existir en los redactores y como consta también en la sentencia constitucional número 52 que le gané a la segunda vicepresidenta de diputados que intentaba hacer algo parecido que Yanine Áñez en su momento. La última pregunta, señora Susana Rivero. Usted ha señalado hace un momento respecto al ipso facto, y simplemente esto operaría en las personas que están en línea sucesoria. El 2019, en fecha 12 de noviembre, ¿quiénes estarían en línea sucesoria a la renuncia del presidente Evo Morales? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, si renuncia el presidente del Estado, asume ipso facto el vicepresidente, que era Álvaro García Linera. Si renuncia Álvaro García Linera, asume ipso facto presidente del Senado, que era Adriana Salvatierra. Si renuncia Adriana Salvatierra, asume de ipso facto Víctor Borda. Si renuncia Víctor Borda, la Constitución termina ahí y establece que quien sigue, en este caso yo, convoca elecciones para que en 90 días se reconfigure el órgano ejecutivo. Muchísimas gracias, señora Susana Rivero. Gracias, señor presidente. Eso es todo. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la señora abogada del Ministerio de Gobierno. Gracias, señor presidente. Pedirle, por favor, a la testigo que nos pueda explicar quién establece, en todo caso, cómo se establece la fuerza de mayoría y fuerza de minoría que ha referido. Claro que sí. Luego de cualquier proceso electoral, el Tribunal Electoral otorga los credenciales respectivos a todas las personas que hubieran sido electas en esa elección. Llega eso a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. En un inicio se hacen sesiones preparatorias. Quienes conforman esas sesiones iniciales son los decanos y las decanas, es decir, quienes estuvieran repitiendo la legislatura. Cuando yo ingresé de diputada, casualmente o paradójicamente, vaya uno a saber, decana de las comisiones de admisión de credenciales era Yanine, por ejemplo, en el Senado, porque ella era antigua. Ellos verifican los credenciales de todas las parlamentarias y los parlamentarios y ahí se establece cuáles son los parlamentarios que tienen mayor número, de acuerdo a la fuerza política. Esa es la fuerza mayoritaria, y la fuerza minoritaria también quienes hubieran obtenido menos curules o menos representantes. Y en base a esa cantidad es que recién se eligen las directivas y se distribuyen las comisiones. Gracias. La siguiente pregunta. Usted nos explicó sobre el procedimiento para la aceptación y rechazo de renuncia, en este caso de la presidencia de ambas cámaras. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es la situación de este asambleísta, en este caso el presidente o presidenta, hasta que se acepte o rechace su renuncia? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál sería su situación en la asamblea hasta el resultado de esta aceptación o rechazo? Claro que sí, he sido parlamentaria muchos años y he visto muchas renuncias. Pueden presentar sus renuncias por la Secretaría General de cada una de las cámaras. Esas renuncias tienen que ser tratadas, primero incorporadas en el orden del día de las sesiones, luego se las pone en consideración el día de esas sesiones y se vota, sea por su aceptación o por su rechazo, y se emite una resolución de camaral en la que se establece si acepta la renuncia de fulanito de tal. ¿Me puede aclarar a esa pregunta cuál sería la situación de esta persona hasta que se haga ese trámite? Si es que sigue fungiendo el cargo
o directamente con la simple presentación de la carta ya cesa sus funciones? Esa es la duda. No solo con hechos fácticos se puede comprobar que siguen en ejercicio hasta que se emite la resolución respectiva de aprobación, sino que ya hoy no existe ningún margen a discusión o interpretación porque hay una decisión definitiva del Tribunal Constitucional mediante la sentencia 52 del año pasado. La siguiente pregunta. Usted señaló que usted reemplazó a su colega presidente Víctor Borda porque estaba en su región. Estamos hablando de la Cámara de Diputados. Entonces, la consulta es, ¿había entonces presidenta en la Cámara de Diputados los días 11 y 12 de noviembre? ¿Había alguien que usted mencionó que usted adquiere la calidad de, como primera presidenta, así reemplaza como presidenta? La pregunta es decir, ¿había vacío de poder en esta Cámara o había alguien que ejerza alguna presidencia? No había vacío de poder en ninguna de las dos cámaras. Y vuelvo a repetirle a la abogada, estábamos Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado, y mi persona, estábamos en La Paz. Sin embargo, si por alguna razón nosotras no pudimos estar en el hemiciclo de la Cámara, la señora Áñez podía reemplazar a Adriana en tareas administrativas simples. Podía haber convocado a sesión, podía haber tomado lista, podían haber considerado cualquier tema solamente en condición de reemplazo, ¿sí? Pero en esta oportunidad concreta, tanto Adriana Salvatierra como mi persona estábamos en La Paz, por lo tanto no necesitábamos que nadie nos reemplace, aunque legalmente podía hacerlo, estábamos aquí, hay pruebas al respecto. Estábamos reunidas en la Universidad Católica con las fuerzas políticas, incluida la bancada de la señora Áñez, discutiendo qué hacer, cómo hacer, qué se debía hacer. Por lo tanto, aun cuando la normativa le permitía reemplazar, no era necesario porque estábamos aquí. Gracias, señora testigo. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la señora abogada del señor Andrónico Rodríguez. Muy buenas tardes, señora Rivero. Buenas tardes. Como usted ya ha explicado en su declaración, todo lo que el procedimiento que debería realizarse se refiere a los reglamentos de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Estos reglamentos son de conocimiento exhaustivo de los asambleístas que conforman estas cámaras. Sí, Estos reglamentos están también puestos a conocimiento del público en general. sí, La seguridad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿a quién le corresponde? las presidencias se gestionan con la policía boliviana para que una fuerza determinada sea la que se encargue de brindar la seguridad correspondiente y esos oficiales son designados por la propia policía. Muchas gracias, señora Rivero. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa de la señora Janine Áñez. Gracias, señor presidente. Señora Riveros, una pregunta. Se han dicho muchas cosas sobre las reuniones que existieron en la Universidad Católica. Y usted las ha tocado, las ha referido el día de hoy, ¿no? En esta declaración. Consulta, ¿es cierto? Aclaración, en todo caso, consulta y aclaración. Y, señor presidente, como pregunta cerrada, ¿es efectivo que usted, en fecha 12 de noviembre de 2019, en la reunión de la Universidad Católica de Bolivia, usted manifestó o rechazó asumir la presidencia del Estado por razones de su seguridad personal? Objeción, señor presidente. Segundamente, Es capciosa, señor presidente, en mérito que está sugiriendo a alguien un
una situación que no ha sido señalada ni en la acusación, ni por la misma testigo, ni demás testigos que hasta hoy han declarado. La palabra, señor presidente. Vamos a Fundamente, Procuraduría. Gracias, señor juez presidente. Sí, nos vamos a adherir a la objeción formulada por el Ministerio de Gobierno y vamos a complementar en el siguiente sentido. Primero, que es capciosa porque le está induciendo a incurrir en error, en primer punto. Segundo, es también sugestiva porque en su pregunta señala que el abogado de la defensa está en la misma pregunta, la respuesta, por lo tanto, esa pregunta es sugestiva, le está sugiriendo al testigo que responda conforme ya lo he explicado. Es la complementación que vamos a señalar. Gracias. Se tiene presente la objeción interpuesta por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría con relación a la pregunta efectuada por la defensa de la señora Yanine Áñez al lugar, toda vez que evidentemente la pregunta en sí misma ya tiene una respuesta, por consiguiente es una pregunta sugestiva, debiendo en consecuencia los señores abogados de la defensa modificar, reformular o en su defecto retirar la pregunta. El recurso de reposición, señor presidente. Fundamente, doctor. Es básicamente muy importante para este país determinar realmente la línea de sucesión constitucional. La exdiputada Riveros ha mencionado precisamente los aspectos que se han suscitado en las reuniones de la Universidad Católica. Por lo tanto, es importante para este tribunal que sepa y adecuadamente qué aspectos se trataron precisamente en la Universidad Católica de Bolivia entre fechas especialmente 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, que es precisamente el objeto de este juicio. En ese contexto, ella ha señalado varios aspectos que la sucesión constitucional me correspondía y todos esos elementos que son totalmente adecuados y ciertos. Esta es una pregunta, pero además quiero enfatizar en lo siguiente. Creo que no se está entendiendo los alcances de lo que es una pregunta sugestiva o capciosa. Sugestiva porque no le estaba señalando o dirigiendo una respuesta. Le estoy preguntando simplemente si ella, en todo caso, el 12 de noviembre de 2019, manifestó que ante una posible sucesión constitucional, ella básicamente aceptaba o no dicha sucesión y cuáles son las razones. Entonces, no es un tema de una respuesta sugestiva. No le estoy induciendo una respuesta, es una pregunta totalmente cerrada. En ese marco, en todo caso, pido en todo caso a este tribunal, por la gran importancia y vital que en todo caso representa para un tema de la sucesión, se pueda en todo caso reconsiderar esta reposición que estoy solicitando. Muchas gracias. Se tiene presente, habiendo interpuesto reposición la defensa de la señora Yanine Áñez, se concede el uso de la palabra al señor juez técnico. Gracias, señor presidente. Cuando el abogado hace el interrogatorio correspondiente, al iniciar su pregunta le dice al testigo, no es cierto, ¿no? Y le está afirmando un hecho que está preguntando, sin perjuicio de ese aspecto que es formal, y es claro el artículo 352 respecto a la forma del cuestionario. Este tribunal no está viendo y no está observando la pertinencia de alguna pregunta, sino el cómo se la realiza. En ese sentido, se ha deducido que esta pregunta es sugestiva, porque al mismo tiempo de preguntar, antes de ingresar al fondo, al núcleo de la pregunta, ya existe una respuesta anterior. En ese sentido, se mantenga su decisión, señor presidente, y se rechace la reposición. Se tiene presente, de igual forma se concede el uso de la palabra a la señora juez técnico. Gracias, señor juez. La suscrita juez se va a ratificar en lo manifestado por el juez técnico. En consecuencia, solicitarse el rechazo del recurso de reposición. Se tiene presente, vistos, interpuesto la reposición por parte de la defensa de la señora Yanine Áñez respecto a la pregunta formulada a la señora testigo, los fundamentos expresados por los señores jueces técnicos de este tribunal. Bien. Y considerando que con anterioridad también este tribunal claramente ha establecido que los hechos que están siendo juzgados
corresponden a las fechas 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. Y asimismo, se debe de tener en cuenta el contenido de la acusación efectuada por el Ministerio Público, así también por los acusadores particulares. Y principalmente la consideración con relación a la calidad de la ahora acusada, quien está siendo juzgada ante este tribunal en su condición de ex senadora. En tal virtud, en mérito a los fundamentos expresados por los señores jueces técnicos, no ha lugar al recurso interpuesto por la señora Janine Áñez mediante sus señores abogados, debiendo los mismos modificar o reformular o en su defecto retirar la pregunta. Con lo dispuesto queda legalmente notificado, pudiendo la parte afectada hacer reserva del recurso que corresponde. Gracias, señor presidente. Reserva de ley, en todo caso. Reserva de apelación. Y reformulo en todo caso la pregunta. Pregunta abierta, dada obviamente la circunstancia. ¿Qué aspectos sobre sucesión constitucional se tocaron o se trataron en la reunión del 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica de Bolivia? Específicamente, señora Rivero, sobre las posturas que asumió usted y Adriana Salvatierra en referencia a dicha sucesión. Creo que he respondido, pero lo voy a reiterar. El día 12 de noviembre, a horas 11 de la mañana, Adriana Salvatierra me convocó a esa reunión, entendiendo que yo manejaba perfectamente los reglamentos camarales, al ser abogada y al tener mucha experiencia legislativa. En ese contexto, en esa reunión, expresé que lo que correspondía era convocar a la sesión de la Asamblea para poner en consideración las renuncias de Evo y de Álvaro, tal como en su momento había sucedido con Rodríguez Berceo, con Carlos Mesa, y en ese momento les expresé que sin embargo teníamos que reunir a nuestra bancada para poder continuar con lo que correspondía a la sucesión constitucional. En ese momento, el señor Quiroga y un abogado expresaron que ellos estaban haciendo una consulta al Constitucional y nosotros ahí dijimos, vamos a ir a convocar a nuestra bancada. Vuelvo a repetir, los lunes, como era en este caso 11, no habían parlamentarios en La Paz. El día 12 empezaban de a poquito a llegar y habían dificultades para llegar a la ciudad. Creo que ustedes han estado en esta ciudad y conocen perfectamente eso. Y en todo caso, el inicio de ese diálogo político que intentamos hacer, Adriana Salvatierra y yo, como presidenta del Senado y de diputados, en tanto no se considera la renuncia de Adriana, es absolutamente irrelevante a los hechos que se concretaron en los ilícitos en horas posteriores. Eso quiero hacerle notar al abogado de la acusada Áñez. Es absolutamente irrelevante lo que se discutió en esa reunión, absolutamente infructuosa esa reunión, porque en la tarde se concretaron los ilícitos sin cumplir ninguna norma, ni del reglamento camaral del Senado, ni del reglamento de diputados, que es el que se aplica por mandato constitucional del artículo 158, parágrafo segundo de la Constitución en las sesiones de Asamblea Legislativa. Pregunta, señor presidente. Prosiga, doctor. De acuerdo a precepto constitucional, la prelación de sucesión es primero senadores o primero diputados. Objeción, señor presidente, es reiterativa ya de forma amplia y ya en unas 2, 3 oportunidades la testigo ha señalado cuál era el procedimiento y tanto en ambas cámaras, Asamblea Legislativa y demás, está grabado. Procuraduría. Tomando en cuenta, señores jueces de este digno tribunal, que las preguntas impertinentes precisamente son aquellas que no guardan relación con el hecho, con el objeto del proceso, y asimismo tomando en cuenta que las preguntas capciosas son aquellas que consisten en engañar o comprometer a la testigo. En este caso vamos a plantear la objeción con relación a que la pregunta es capciosa y sugestiva, señor juez presidente. Sí,
Se tiene presente no al lugar a la objeción interpuesta por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. En razón a que evidentemente la señora testigo ha hecho referencia a la sucesión con relación a la Cámara de Diputados y la de senadores. Sin embargo, evidentemente en su alocución ha hecho también referencia a que la señora Áñez habría, tendría que estar en este caso posterior a la ahora testigo. En tal virtud, la señora testigo procede a responder. Gracias, señor juez presidente. De acuerdo a la Constitución Política del Estado Boliviano y de acuerdo a los reglamentos camarales, ya no importa lo que interprete el abogado de la defensa o mi persona como testigo, sino lo que dicen esas normas. Y esas normas dicen que no solamente hay prelación, sino que también hay jerarquía y que también hay cupos, de acuerdo a qué tipo de fuerza política representa cada quien. La Constitución establece que la sucesión o la prelación va de presidencia del Senado a presidencia de diputados y recién pasa al segundo lugar. De vicepresidencia del Senado a vicepresidencia de diputados y recién pasa al tercer lugar. De segunda vicepresidencia del Senado a segunda vicepresidencia de diputados. Por lo tanto, no es transversal, es vertical y de acuerdo al cupo político que cada quien ocupa, de acuerdo a la representación popular que le dio el pueblo boliviano en la elección, si corresponde a una fuerza de mayoría o a una fuerza de minoría. ¿Alguna pregunta más, doctor? Y la última, que como corresponde, ¿no? Ha señalado la diputada la prelación a nivel constitucional, primero Senado y luego diputados, pero después ha entrado a una temática de reglamento de la Cámara del Senado y también, obviamente, de la Asamblea Legislativa. En ese marco y conforme a la respuesta que realizó precedentemente, preguntar o pedir una aclaración. ¿En qué artículo del reglamento de la Cámara del Senado o el reglamento de la Asamblea Legislativa, que es la de diputados, está establecida la prelación que ha señalado de sucesión constitucional conforme a su respuesta? Es decir, y a fuerza de necesaria redundancia, estoy simplemente señalando lo que ha dicho la ex asambleísta diputada, primero va de Senado, de presidencia del Senado a presidencia de diputados, y después va de primera vicepresidencia del Senado a primera vicepresidencia de diputados. ¿En qué normativa está expresamente señalado ello? Objeción, señor presidente. A su momento ya ha explicado la testigo. Señaló que constitucionalmente lo establece por mandato constitucional a través de los reglamentos. Cada uno de diputados, si corresponde, en este caso, diputados para asamblea, senadores, tiene su propio reglamento. Procuraduría. La pregunta es capciosa porque conforme han podido escuchar de la pregunta que ha vertido el abogado de la defensa de Áñez, hace una fundamentación, pareciera un alegato, y en todo caso está pretendiendo confundir a la testigo. Ella ya ha explicado, por una parte es capciosa y por otra parte es reiterativa, porque como lo ha manifestado la abogada del Ministerio de Gobierno, ella ya ha explicado cuál es el conducto. Pedirle que en este momento explique de manera concreta qué artículo del reglamento de la Constitución no corresponde, señor presidente. ¿Es cuánto? Se tiene presente no al lugar a la objeción interpuesta por el Ministerio de Gobierno ni por la Procuraduría General del Estado, en virtud a que claramente ha señalado la señora testigo que tiene amplio conocimiento en el ámbito legislativo y al margen de ello ha hecho referencia también de que tiene la calidad de abogada. En tal situación, la pregunta también es clara, únicamente si la misma tiene conocimiento con relación a la norma establecida en el reglamento que haya expresado lo vertido anteriormente por la señora testigo. En tal situación, responda la señora testigo. Gracias, señor presidente. Si usted me facilita en este momento una constitución política del Estado y los reglamentos camarales, puedo indicarle con exactitud los artículos y leérselos en sala, pero estoy en la audiencia sin ninguna de las normas. Únicamente si usted recuerda, si no los recuerda, exprese eso, doctora. La normativa sí la recuerdo, es la Constitución Política del Estado, el artículo específico que habla de la sucesión constitucional, si no estoy mal, 169,
o 161, uno de los dos, donde establece que de presidente pasa a vicepresidente, de vicepresidente a presidente del Senado y de presidente del Senado a presidente de diputados, y por lo tanto la sucesión es vertical, no horizontal. Y en cuanto a los cupos que deben ocupar en las directivas, están en los reglamentos camarales, tanto del reglamento de la Cámara de Senadores como el reglamento de la Cámara de Diputados. Se tiene presente. Se concede el uso de la palabra a la defensa del coacusado Flavio Gustavo Arce San Martín. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora testigo. Soy el abogado Roger Valverde. Voy a hacer unas preguntas aclaratorias en base a lo que usted acaba de mencionar. Doctor Valverde, disculpe, le voy a pedir por favor pueda mejorar su audio a efectos de que la señora testigo pueda escucharla. Gracias, señor presidente. Ahora no sé si me escucha mejor. Sí, ahora está perfecto, doctor. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mil disculpas. Estaba muy bajo el audio. Señora Rivero, usted ha manifestado que se ha reunido con varias personas de diferentes tendencias políticas. La pregunta es, ¿en esa reunión estaba presente alguno de los miembros del Estado Mayor? Por supuesto que no estaba, abogado, no estaban los... Muy amable. pero yo me pregunto al mismo tiempo, ¿qué hacía el avión Casa K-8 encima de mi nuca y los tanques militares en las calles? Si no iban tomando el que los mandaba. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Es usted muy gentil. Sí, ya ha respondido y ha señalado también con relación Una a... pregunta, señor presidente. ¿Lo conoce usted al señor Gustavo Arce San Martín? Lo conozco, todo mundo sabe quién conformaba el Estado Mayor y el alto mando, más aún si yo estaba en la directiva de la Cámara, en una institución señor. que debe conocer cuáles son las autoridades militares en ese tiempo. Muchísimas gracias. ¿Tuvo usted algún contacto con el señor Gustavo Arce San Martín los días 11 o 12? Por supuesto que no, y le vuelvo a reiterar, mi pregunta era ¿a quién le respondía a su cliente? Si no le respondían a las autoridades que estábamos en el mando en ese momento. Señora testigo, le voy a pedir por favor, únicamente se refiere al tribunal, no ingrese en debate con ninguna de las... Señor juez. Evidentemente, bueno, he terminado, señor presidente, no es un debate político, por eso yo decía... Se tiene presente lo manifestado, doctor. De igual forma, y con las recomendaciones anteriormente señaladas, se concede el uso de la palabra al señor abogado del coacusado Pastor Mendieta. Muchas gracias, señor presidente. Señora testigo Rivero, ¿puede usted manifestarnos en qué fecha surge la jurisprudencia que establece la sucesión ipso facto a la que usted hizo referencia, por favor? Solamente mencioné la sucesión ipso facto a la que intentan alegar como excusa a lo que hicieron en la Asamblea Legislativa el 12 de noviembre, pero es una jurisprudencia que corresponde a la gestión de Jorge Quiroga el año 2001, cuando el Estado plurinacional no existía y cuando la Constitución era otra. Señora Rivero, ¿conoce usted al general Jorge Pastor Mendieta Fesufino? Y en caso de que lo conociera, ¿participó este señor en la reunión que usted hizo mención en instalaciones de la UCB? Me ratifico en mi respuesta anterior. Conozco al señor Pastor Mendieta, era el jefe del Estado, perdón, el jefe del Ejército, de la Fuerza del Ejército. No estaba en la reunión porque no tenía nada que hacer un militar en una reunión de organizaciones políticas que tenían que conducir una transición. Muchas gracias, señora Pero más testigo. bien le pregunto a su cliente qué hacían las tanquetas en la calle. Muchas gracias, señora testigo. Recordarle nuevamente a la señora testigo que no está en discusión, en debate usted con las partes. Usted únicamente tiene que prestar su declaración con relación a los hechos que han acaecido en fechas 10, 11 y 12 de noviembre. Y cualquier respuesta tiene que estar dirigida a este tribunal
evitando la confrontación innecesaria con las partes procesales. Es la última recomendación que le voy a hacer a la señora testigo, por favor. Todo, señor presidente, Se gracias. tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa del coacusado Williams Carlos Calimán. Gracias, señor magistrado, siendo que la señora testigo no ha hecho alusión a mi defendido. Sin preguntas, señor magistrado. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa del coacusado Vladimir Yuri Calderón. Gracias, señor juez presidente. Sin preguntas. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa del coacusado Jorge Fernández. Gracias, señor juez presidente. Sin preguntas. Finalmente, se concede el uso de la palabra a la defensa del acusado Sergio Carlos Orellana. Gracias, señor magistrado. Señora testigo, ¿podrías referir a este digno tribunal y manifestar si usted conoce o habría tenido contacto con el señor Sergio Orellana Centellas? No, yo no he tenido contacto, pero sé quién es. Todos sabemos quiénes eran los del alto mando de ese entonces. Gracias. Sin más preguntas, señor magistrado. Se tiene presente. ¿Tiene preguntas, doctor? Doctor, ya. Los miembros del tribunal no tienen preguntas para la señora testigo, con lo que ha concluido su declaración.